Hola, muy buenas a todos. Pues como ya os prometí, íbamos a tener opiniones de expertos y de varias personas para llegar juntos todos a intentar encontrar una verdad, ¿no? Para todos algo sencillo. Hoy tenemos con nosotros a Sola Ilsa. Ella es, aparte de investigadora, ha estudiado mucho todos estos temas. Lo más importante que yo pienso es que es alguien que lo ha experimentado en sus propias carnes. Lleva toda la vida, desde bien pequeñita, ha tenido grandes experiencias. Ella nos explicará o nos dirá, pero yo creo que es una aportación muy importante para este tema tan complejo. Hola Sol, bienvenida. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Soraya? Muchas gracias por haberme invitado. Gracias a ti por estar con nosotros. Y como no tenemos a mi compañero Manuel Pitas, que también ha querido participar en este debate, también queremos contar con su opinión. Así que vamos a ver si empezamos poquito a poco, a ver qué opinan nuestros compañeros. En primer lugar, Manuel, como tú eres más de casa, ¿verdad? Y hay más confianza. Bueno, decirte hola, Manuel, ¿qué tal? Bueno, hola Soraya, hola Sol, encantado de estar aquí con vosotras dos y bueno, pues debatiremos un poquito y a ver si aclaramos entre todos un poquito lo que está entre el bien y el mal. Bien. Vamos primero pues con Sol, si no te importa, ¿vale? No, que va. Sol, me gustaría primero, yo te voy a hacer preguntas muy concretas porque quiero, ya sabemos que este tema es muy complejo, que todo depende también del prisma en el que lo mires las cosas y de las experiencias que hayas vivido, de la educación que has tenido, de la vida que has tenido, que veas las cosas y creas unas cosas u otras, ¿vale? Pero como es un tema que importa a tanta gente y a tantas personas además que están en el camino espiritual o que han tenido experiencias, de repente ven vídeos que más que ayudar yo creo que no ayudan o les descolocan, esas personas me vienen a mí un poco desconcertadas. Vamos a ver, vamos a ir por pasos. Tú, Sol, ¿qué me puedes decir de la batalla del bien y del mal? Empezamos, vamos, A lo fuerte, directamente al meollo. como a mí me gusta. Bueno, la batalla del bien y el mal. Una buena pregunta. A ver, realmente la historia de nuestro planeta y nuestra humanidad ha sido siempre esta batalla, ¿no? Entre el bien y el mal. Hay algo que sí sería importante, ¿no? ¿A qué se le llama bien y a qué se le llama mal? Porque claro, nosotros estamos en un plano planeta, como yo digo, ¿no? De dualidad y entonces lógicamente siempre tiene que haber esas dos caras, ¿no? Esos dos lados de una realidad. Entonces la realidad es una, la energía es una, la persona es una, pero sí existe esta posibilidad, esta variabilidad, es decir, hacia dónde enfocas la energía, tu intención, tu emoción, tu acción. ¿La enfocas hacia un bien propio y un bien común o hacia un bien propio mal común o mal propio mal común? Es decir, hacia dónde lo enfocas, ¿no? Para que lo que se mueve sea una energía buena, una energía de crecimiento, una intención acertada para todos o no, ¿no? Entonces, ahí un poco sería hacia dónde enfocamos la cuestión, ¿no? Ahora, bien y mal, luz, oscuridad, sombra, luz, tal vez sería, no sé. Yo en realidad el concepto de luz, perdón, de oscuridad o de maldad no lo tengo integrado como tal, me refiero. Por ejemplo, la oscuridad para mí no existe, en realidad es otra forma de manifestarse la luz. ¿Por qué? Porque si el principio era luz, no puede no existir la luz. Tiene que existir, lo que pasa que en otra forma de expresión, en una forma más densa, una forma más lenta en la manifestación, lo que tú quieras, pero no puede existir la oscuridad. Y con la maldad estaríamos hablando un poco de lo mismo, ¿no? Es decir, lo único que la maldad nos lleva es a que en las personas que pueden que no tengan actos benefactores para los demás o favorables para los demás, en muchos de los casos es porque hay un tema de no conciencia de lo que están realizando. Entonces, ya ahí es donde también habría un poco que ver. Maldad sería cuando uno hace algo dañino y disfruta de ello, pero no lo considero maldad cuando alguien no tiene conciencia de que lo que está haciendo sea dañino. Entonces, como te digo, hay que puntualizar muchas cosas. Lo que pasa es que nosotros tenemos un concepto religioso de bondad y maldad o de bueno y malo. Es más que nada religioso, de creencia, de tradición, pero no de realidad original, primaria, ¿no? Y ahí es donde, como te digo, empiezan los fallos. También hay otro fallo básico. Y creo que a lo mejor es avanzar un poco más rápido pero creo que como puntualización, si quieres, luego lo desarrollamos. Y es que en cuestión de, como digo, de las religiones, que vienen de una
historia primaria o creencia ancestral, ¿no? Igualmente, ahí también habría que ver que en lo que se basan esas religiones, si estoy hablando de la más primaria o de la que deriva la nuestra, la católica, que es la judía, ¿no? El principio ya estaba mal enfocado. Ya estaba mal enfocado porque ellos se basaban en un Dios que era un Dios bastante dañino para la humanidad, que era el Seta y el Yahvé, y que consideraban que era el Dios creador de nuestra humanidad, cuando en realidad no era el Dios creador de nuestra humanidad porque era un Dios menor. Entonces, si ya desde la base empezamos a ver el concepto de bueno y malo erróneamente, precisamente porque este Dios Yahvé no era precisamente un Dios magnánimo, un Dios protector, un Dios padre, un Dios verdaderamente amante de sus hijos o de sus creaciones, ¿qué concepto podemos tener de bueno y malo, Soraya? Desde la base está mal establecido el concepto. Es que es lo que hablamos, además lo estoy hablando yo estos días. Manuel, ¿ya estás? Que creo que te hemos perdido por un rato. Sí, bueno, ya vuelve. Ya se levanta. ¿Ya estás, no, Manuel? Estoy. Vale, muy bien. Se cayó la llamada, perdón. Vale, tranquilo. Es muy complejo, Sol, porque es lo que tú dices, las religiones han jugado ahí un papel, cómo nos lo han enseñado, cómo nos lo han enfocado, cómo lo vemos, pero yo te voy a hacer una pregunta. Yo, claro, no conoces de mis experiencias, pero yo de las primeras, no de las primeras experiencias, ¿no? Pero ya de más adulta, una de las primeras experiencias que tuve en astrales con supuestos seres de luz, bueno, yo los sentía como cercanos a mí, como si fueran buenos y como yo no los veía, los tenía a un lado, pero ellos ya lo primero que hicieron ya el primer día fue enseñarme a luchar contra seres oscuros, que era estirando mi mano y sacando el amor mío desde el corazón y pasándolo por el brazo y saliendo esa energía por mi mano, ¿no? Entonces, directamente me llevaron a un sitio que yo creo que era como de prueba, era un castillo lleno, en este caso eran monstruos horribles, desaparecía el ser de luz, me estaba yo sola y dije, pues voy a hacer lo que me han enseñado. Y se iban, estos seres yo podía ir con ellos, pero claro, luego entendí que eso era solo una prueba, porque luego, días siguientes, me tuve que enfrentar con estos seres, pero como con nosotros, a mí me aparecían sueños como nosotros, pero con una mirada muy fría, muy maldad, y he tenido ya muchas experiencias con esos seres en los que yo me tenía que enfrentar con ellos con la mano. Estos seres, a mí, me decían en estas experiencias que teníamos perdida la guerra y me llevaban a un colegio, por ejemplo, yo me imaginaba que era de un país más subdesarrollado, yo veía un colegio que se caía en ruinas, anhelando salir llorando, pero es que al día siguiente cuando me levantaba, comía en casa de mi abuela, ponía el telediario y veía el mismo colegio. Me explico, o sea, lo que yo vivía en sueños y el mal me decía como que lo iban a hacer ellos, yo lo veía, o me decían, esta noche va a caer un avión, y al día siguiente caía el avión, todas estas cosas. Entonces yo decía, claro, la guerra del bien y el mal está ahí, porque yo por las noches me ha tocado enfrentarme a muchas situaciones, con unos y con otros. ¿Cómo explicas eso? A ver, sí que en tu caso, tanto unos como otros te han enseñado, ¿no? Los del bien y los del mal. Entonces, si te han enseñado, ¿será tan mal? Vamos a ver. Como te decía al principio del tema de Yahvé y sus creaciones, ¿no? Todo radica de ahí, como digo. En realidad, si nosotros analizamos a lo que hemos considerado históricamente los buenos de la peli, esos ángeles buenos, esos seres buenos, y los que son los malos, en realidad, por pura lógica, además, se puede analizar que es justo al revés. El concepto que tenemos de bueno es, pues como te digo, ese Dios que te dice lo que tienes que hacer y esos ángeles que están ahí para cuando no sigues la línea castigarte o como un papá que te lleva de la mano, pero eso no es bueno. Y cuando no lo haces como debes, te dicen es que te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, y eso no es lo bueno. Lo bueno es cuando alguien te enseña, como tú dices, ¿no? Ese don tuyo, tus cualidades, tus dones, y los pones en práctica y puedes tú mismo, por ti mismo, manejarte y enfrentar aquellas energías o aquellas entidades que realmente son dañinas. A mí se me han presentado los que son de ese lado más denso, como seres de luz. Claro que sí, se me han presentado. Y algunos que aparentemente podrías decir que no eran de luz, me han enseñado muchísimo y además me han llevado con ellos para realmente
saber cómo son las tretas y las maneras en que estos otros seres aparentemente de luz se manifiestan. ¿Para qué? Para identificarlos. Nosotros nos basamos en la vista, y la vista es el sentido más engañoso que existe. Como ya se presentan guapos, rubios, como los pleiadianos, ¿verdad? Y nadie entiende que los pleiadianos, la mayoría de ellos, su fisonomía es draconiana, no es un nórdico rubio, bonito y guapo. Entonces, como te digo, esto hay que tenerlo muy en cuenta. La única manera de realmente no estar en ese lado denso es aprendiendo a identificar tus propias emociones y viendo lo que tú vibras. ¿Por qué? Porque a ti se te va a acercar aquello con lo que tú vibres o aquello a lo que tengas que aprender a identificar precisamente, ¿no? Pero para eso tienes que tener muy claras tus emociones, tienes que tener muy claro, estar muy bien posicionado. Y cuando haces algo, hacerlo desde tu centro, no hacerlo por ni interés, ni miedo, ni, no sé, cualquier otra historia que se te pueda poner, ¿no? Entonces, ahí es donde tú aprendes. Porque igual tú dices que te decían que sacaras amor del centro de tu pecho y lo enviaras hacia la mano. Las entidades verdaderamente fuertes de la energía densa, o los oscuros que llamamos o malos, la capacidad de amar de un humano, como tú le lances esa energía, con mucha gente, es que yo le llamo amor para que cojan luz. Se ríen en tu propia cara. Porque ellos tienen la capacidad de esa energía darle la vuelta. ¿Y por qué? Porque la capacidad de amar que tiene el humano, a no ser que haya superado su miedo, su amor dependiente, interesado, vulnerable, celoso, etcétera, etcétera, jamás podrá vibrar con el único amor que a estos seres les hace irse para atrás, que es la incondicionalidad. Y para tú llegar a la incondicionalidad, te tienes que haber trabajado todo lo que representa amar en un plano de tercera, cuarta. Si no, no serás jamás, nunca capaz de enviar amor. Y aún así, en todo, como decía yo al principio, hay luz. Por lo tanto, aun en los seres que aparentemente puedan parecer más dañinos o más oscuros, hay luz. Hasta en los asesinos peores hay luz. En los violadores, en los ladrones, en todos hay luz. Cuando nosotros nos posicionamos en el lado de la oscuridad, porque es lo que hacemos pensando que estamos en la luz, diciendo, es que este es malo, es que este lo hace mal, es que esto es malo, es que esto es no sé qué, es que esto no conviene, es que esto es tal, es que esto es cual. En vez de mirar desde dentro, desde tu centro, realmente donde tú estás vibrando, lo que estás haciendo realmente es vibrar en lo que tanto criticas. Y ese es el error la mayoría de los humanos. Por eso no llegamos a donde tenemos que llegar. Y por eso nos pasan las cosas que nos pasan. Nos pasamos la vida echando la culpa a lo de fuera o al de fuera. Cuando en realidad si pasa eso fuera es porque tú tienes una puerta para que pase. A tu alrededor pueden estar todos los seres más oscuros que quieran. Si tú vibras en una frecuencia elevada y vibras en una verdadera luz y verdadero amor, que no estoy hablando de lo que en media se tiene aquí, entonces esos seres no se pueden acercar, porque tu propia vibración les repele. Si tu campo energético está fuerte y en esa frecuencia, no te hace falta ni siquiera tener espada, que a mí me han enseñado a combatir, ¿eh? O sea, yo he combatido de muchas maneras en el otro lado de estas entidades, y conforme más iba aprendiendo, menos iba utilizando mi espada. Qué curioso. Llega un momento en que ya no me hacía falta. Simplemente con extender mi campo energético y ponerlo en la frecuencia que sabía que en ese momento necesitaba, la misma vibración, que es como si diera descargas eléctricas, la misma vibración iba retirando. Yo por lo menos me generaba espacio para yo poder, lo que fuere, salir corriendo o intentar arreglar aquello, porque algunos, sí es cierto, que hablando con ellos cambian. Bueno. Entonces, nosotros, te digo, tenemos un concepto bastante confuso y va en tema religioso. Y luego además porque nuestro plano, en tercera, esta tercera, cuarta, y cuarta es un plano astral. Y en el astral están todos esos seres que nosotros llamamos malamente demonios, porque el demonio no existe. Y entonces el demonio es un concepto igualmente religioso, que viene de esos ángeles supuestamente caídos, que en realidad fueron los que se rebelaron a ese supuesto Dios maravilloso Yahvé. Por lo tanto, yo sinceramente en esa época me hubiera revelado a Yahvé, clarísimo, porque no me parece un Dios de luz. Entonces a lo mejor también me hubieran llamado ángel caído, ¿no? Entonces lo que te digo, ese concepto de demonio no existe. En esos astrales están todas las proyecciones de nuestras emociones, nuestras creaciones, de nuestro lado oscuro, de nuestro lado temeroso, de nuestra sombra.
Todo eso, de lo que es el egregor que se llama planetario, vive en esa cuarta dimensión, en ese astral denso. Y desde ahí es de donde luego se proyectan hacia nosotros esas entidades que llamamos demoníacas, por favor, si son nuestras creaciones. O sea, me estás diciendo que los seres oscuros con los que yo tuve experiencias que me decían en esa noche, mañana va a pasar esto con este colegio, mañana va a pasar esto con este colegio. Yo he creado que caiga ese avión, que caiga al colegio. No me has entendido. No. Porque estas entidades sí que me hablaban de la batalla del bien y el mal y de la guerra, porque ellos siempre me decían, esta guerra la tenéis perdida. Claro, y la tenemos perdida, tienen razón, pero eso yo no creo que fueran oscuros esos seres. Ellos te estaban diciendo a lo que se llama oscuridad, que aunque la apariencia sea fea o la energía no sea... Pero es que se reían a carcajada pura, de ver cómo los niños sufrían, de ver cómo se caía el avión. Al decirme esta guerra la tenéis perdida, se partían de risa y transmitían puro mal. ¿Me entiendes? Vale. Sé que hay razas que piensa la gente que pueden ser más malas y no son más malas, tienen su evolución y es su forma de ser, ¿no? Incluso esas razas son necesarias, ¿vale? Pero también entiendo por mis experiencias que también están esas razas dañinas que quieren alterar nuestro libre albedrío. A ver, pero no es la raza, no confundamos. Bueno, o una entidad, esos seres... Son las almas, no, lo que es malo es el alma. Ya. No es la raza. Lo que pasa es que las razas draconianas, reptilianas, etcétera, algunos de ellos ni siquiera son almados, por eso no pueden evolucionar y tienen que irse a lugares donde hay humanos o razas almadas para poder evolucionar a través de ellas con las emociones que tienen. No confundamos. El cuerpo no es el malo, la raza no es la mala, es el alma que encarna en esas razas o en esos cuerpos. Cuando te digo que a lo mejor no todos eran tan malos cuando te mostraban eso, era porque el hecho de que a ti te mostraran algo era en realidad para que tú vieras esa realidad. Cuando te decían que teníamos la batalla perdida, te digo que tenían razón. Y por lo que he dicho antes, nosotros tenemos la batalla perdida como no entendamos que solo depende de nosotros salir del punto en el que estamos. ¿Y cómo? Precisamente no vibrando con esas frecuencias, es decir, siendo capaz de depurar ese egregor, depurar ese astral donde se acumula todas esas emociones, esos miedos, esas maldades, esos odios, esas venganzas, esas envidias, esos celos, todo eso, hasta que no lo depuremos y no lo saquemos de nuestro ser, o que es lo mismo de nuestra alma, tenemos la batalla perdida. Tienen razón, no te dijeron ninguna mentira. Fíjate, estos seres, los seres oscuros, es muy raro que mientan. Si es cierto que te dicen verdad, entre verdades mentiras si te quieren llevar a su huerto, ¿vale? Cierto. Pero es raro que mientan, porque como les da igual, porque en realidad como te dicen, disfrutan de mira lo que. Pero fíjate, no se dan cuenta, porque ahí yo los veo que son muy tontos, no se dan cuenta que diciéndote eso, por lo menos en mi caso, cuando me dicen eso, a mí no me generan miedo. A mí lo único que me generan es más ganas justamente de luchar por lo contrario. A mí me lo han dicho también. Entonces yo se lo he dicho, digo, no, si tenéis, porque yo he tenido muchos también diálogos con ellos. Se lo he dicho, digo, no, si tenéis razón. El humano es tan tonto que no nos damos cuenta que hasta que nosotros no nos saquemos nuestras castañas del fuego, no cambiamos. Si seguimos pensando y llamando a los ángeles, que claro, son los ángeles de Yahvé, cuidado a quien llamas. Si queremos seguir llamando a los ángeles y a que vengan los extraterrestres o venga quien sea a sacarnos de nuestros líos, a arreglarnos nuestra vida, a solucionarnos los problemas políticos, sociales del planeta, etcétera, lo tenemos crudo. Y mientras tanto, ¿qué hacemos nosotros? Seguimos envidiando, celando, odiando, vengando, matando, violando, pero ¿qué me estás contando? Pero tú no crees que el mundo tiene que cambiar, solo puede cambiar ya, vista cómo estamos las personas, si hay una intervención de arriba. Es que yo muchas veces pienso, o hay una intervención de arriba, o esto no va a cambiar. Entonces es que no tienes fe en la humanidad. Claro. Me cuesta. ¿Para qué voy a engañar? Pues si el hombre no tiene fe, si el hombre... Perdona, Soraya, cariño, perdóname solamente esta puntualización. Si el humano no tiene fe en sí mismo, ¿qué hacemos aquí? Yo puntualizaría un poquito más. Si el humano creyese en ese Dios que lo tiene interior y sacase a ese Dios interior que tenemos todos, no nos haría falta un Dios exterior, porque nosotros somos parte de ese Dios interior.
Entonces yo creo que lo que tenemos que sacar es ese Dios interior que tenemos todos y unirnos como humanidad para saltar a esa quinta dimensión. Pero primero tenemos que estar nosotros unidos y sacar nuestra verdadera esencia de dentro, porque si no sacamos la esencia nosotros, es lo que dices tú, no vendrán de fuera a sacárnosla. En todo caso nos manipularán de un lado o de otro, pero seremos manipulados. Lo que para no ser manipulados tenemos que sacar el Dios interior que llevamos todos dentro. Que claro, nuestras religiones y nuestras culturas ya se han encargado de taparnos y de meternos toda la porquería que nos han metido durante todos estos siglos para que no podamos despertar de nuestra propia realidad. Y yo creo que la realidad la tenemos en nuestro interior. Nosotros tenemos nuestra oscuridad y nuestra luz. Y la oscuridad es la sombra de nuestra luz. Lo que tenemos que hacer es que apagar o encender mucho más nuestra lámpara creativa y funcionar, pero desde el interior nuestro. Ayer por lo menos lo comentábamos con Soraya a nivel privado y decía eso, que todo está dentro de nosotros mismos. Claro, pero fíjate un momentito, si nosotros tenemos delante una persona, pues eso, que tiene un instinto no como muy ortodoxo, ¿no? Como muy, o que te viene enfadado, o que te viene agresivo. Si tú te pones agresivo, si tú pierdes el control, si tú vibras en su misma frecuencia, pues terminarás matando. Mientras que si tú lo que haces es que cambias, es decir, intentas proyectar hacia esa persona tu paz, tu tranquilidad, tu armonía, cuesta, es cierto que es difícil, ¿vale? Que entienda a esa persona, porque cuando una persona termina así, mucho es miedo. Entonces, que entienda a esa persona que tú no tienes nada en contra, que tú no vas a hacer nada, que puede inclusive sentirse mal por cómo te está en ese momento hablando, tú puedes perfectamente cambiar. Os pongo un ejemplo. Que me ha pasado a mí, por ejemplo, decimos, bueno, están los brujos negros, digo porque es mira aquí, ¿no? La brujería negra. Están los brujos negros que van a hacer daño, matar, vale. Y hay que ir a por ellos, ¿y cómo te vas a acercar y cómo vas a hablar un brujo negro? ¿Te va a hacer daño? Pues es mentira. Yo he hablado y he tenido diálogos y además muy buenos con seres que se dedican a la brujería negra y me han explicado su lado. Y claro, en este plano es cierto que yo no lo haría, ¿no? Porque yo me dedico a quitar trabajos y a hacer limpiezas, ¿no? Pero cuando ha habido ese espacio neutral entre los dos, ha habido un entendimiento y entonces ha habido un respeto y no ha habido un espacio invasivo ni dañino para nada, ¿no? Inclusive esas personas, inclusive ha habido algunos, que poco a poco han ido dándose cuenta y reconociendo, bueno, pues que su práctica no era, aunque en principio, por ejemplo en el vudú es una religión, es una manera de creencia, no es en sí el trabajo de magia negra porque sí, ¿vale? Entonces, luego pueden entender otras realidades. O sea que si nosotros criticamos mucho al lado del mal, pero es que nosotros somos los primeros que la manera que tenemos de, ¿cómo decirlo?, enfrentarlo, bueno, sería una palabra también de este lado, ¿no? Pero bueno, enfrentar eso es mediante la negación, la crítica, la energía densa. ¿Cómo vamos a dar luz si está a una oscuridad? Si nosotros estamos vibrando en esa densidad, perdona, no es la manera. O cambias tú y te vinculas, te conectas con tu luz, con tu ser, con tu Dios como interno, como bien dices Manuel, o aquí no se arregla nada. El salto hay que darle, como tú decías, si no viene algo de fuera, esto no va a cambiar. Bueno, ¿y el concepto de masa crítica qué pasa? El concepto de masa crítica, que además está más que demostrado con el proyecto aquel, el experimento aquel de la mona lavando la patata, ¿no? Quiere decir que cuando un grupo de personas, un grupo concreto, que es un porcentaje del global, consiguen vibrar en la misma frecuencia, por propia resonancia, la otra parte va cediendo, va perdiendo fuerza. ¿Cuál es el problema de todos los que se supone que estamos en el lado de la luz, se supone que somos conscientes de eso, se supone que queremos el bien? Que estamos muy disgregados. Y lo primero es porque los egos no se trabajan bien. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que estamos en la luz y el otro es el que está equivocado y está en el lado del mal. Ya vibramos muy mal. Perdona, aquellos tienen sus valores, sus razones y sus cosas positivas. Como digo, hasta el peor asesino lo tiene. Y nosotros tenemos otros. Y es cierto que hay actitudes que son dañinas para el entorno. Vale, muy bien, hay que ver de qué manera poder, armonizar todo eso. Pero siempre desde la luz y la paz. No podemos hacerlo de otra manera. Porque claro, es que a ver, ¿cómo te voy a cambiar yo si yo vibro lo mismo tuyo?
Si lo que me hace defenderme y lo que me hace atacarte es mi propio miedo, ¿cómo me puedo decir que estoy en la luz? Y si estoy en la luz no tengo miedo a nada y no me vas a poder tocar, porque mi propio campo lo va a impedir. Entonces, claro, todo esto que es muy concepto, como digo, cultura, religión, etcétera, y muy ligada a un ego religioso espantoso, sigue dominando en el lado de los que se supone que estamos en la espiritualidad. La New Age famosa tiene un ego descomunal, porque se consideran que son los que tienen la verdad en la mano. ¿Pero qué me estás contando? Que no es cierto. Entonces, hasta que no generemos esa masa crítica de verdadera unidad desde el corazón, no desde el ego o conocimiento, ¿vale? Desde el corazón, lógicamente, Soraya, esto no tiene arreglo. Pero eso quiere decir que tiene que venir alguien de fuera, tampoco, porque como no vibramos desde el corazón, ¿qué más me da que venga alguien de fuera? Si vamos a seguir sin tener solución. Mira, trabajémonos nosotros, dejamos de ser cómodos. Sol, que yo te digo esto, pero sabes lo que estoy haciendo con Caballeros de Lis. O sea, ya lo sé, no creyese en la humanidad, yo no hago nada. Y además es que es precisamente lo que tú has dicho, es a enseñar desde el ejemplo y a vivir en el amor. Mira, yo te invito, ahora que has dicho esto, y a ti, Manuel, también, que en este pack de vídeos que vamos a hablar del mal, hay uno que lo grabé la otra noche con Manu García, un compañero mío de La Hora, que es que habla exactamente lo que estás diciendo, lo que estamos diciendo, y además es que es verdad. Lo que me gusta es que todos, y JP en esta mañana, tú ahora, Manu también, todos me estáis dando el mismo mensaje, que también es lo que yo pienso. Cada uno desde sus palabras, su conocimiento, su perspectiva, pero es verdad. Mira, esto que dices del mal, yo muchas veces yo les digo a la persona, mira, no te vayas tan arriba, bájate aquí abajo y mira con el ejemplo de tu día a día lo que haces. Un ejemplo absurdo, pero que dice mucho. Vas por la calle, yo vivo en una urbanización, ¿vale? Yo soy de Zaragoza, pero ahora vivo en Barcelona, donde yo vivía en Zaragoza, todo el mundo en esta urbanización saludaba, buenos días, buenos días, buenos días, aunque no te conociera. Vienes aquí y aquí nadie saluda, ¿vale? Entonces, quien ha visto lo que hay en Zaragoza y viene aquí, hay personas que hacen buenos días y la persona no te saluda. Pues, será tonto, pues no le saludo más, ¿vale? Cuando yo, si no me saludan, mira que soy la que viene de un sitio donde todo el mundo saluda. Tendría que pensar así, pero dices, no. Pues al día siguiente me lo voy a cruzar, hola, buenos días, ¿qué tal? A lo mejor no me saluda, pero yo no les juzgo mal. Yo no pienso esa persona que tonto pienso, o está pensando en sus cosas, o no se ha enterado, o es tímido, o el pobrecito no le han enseñado a ser así, pues lo voy a hacer yo. Pues a lo mejor le digo buenos días 20 veces hasta que consigo que a partir de la 20ª vez me diga buenos días con una sonrisa y ahora ya siempre me diga buenos días. Eso es lo que yo trato de enseñar a la gente, jolín. Tenemos que no enjuiciar y amar, porque todo el mundo necesita ser amado, a todo el mundo le gusta una sonrisa y la gente aprende con los ejemplos, es que aprende. Entonces, no os vayáis para arriba, vamos a empezar desde abajo, vamos a vibrar, porque si yo vibro, transmito esa vibración. Y esto es como una onda expansiva. Y si empezamos muchos, sin tener egos de yo soy más que tú, yo soy más de luz, yo soy más viejo, yo tengo más experiencia, ahora de esto, y nos dejamos de chorradas, que estamos todos y todos, lo único que queremos es que nuestro planeta se viva decentemente y en armonía, en unidad y con amor, y que tengamos lo que nos merecemos, ¿vale? Vamos a dejarnos de chorradas ya de una vez y vamos a unirnos todos a empezar a vibrar, que es lo único que creo que tiene sentido de ser. Bueno, esa es mi opinión, ¿vale? Manuel. Yo creo que hay... las dos y no te dejamos hablar. No, habláis muy bien y por lo tanto me encanta escucharos. Por ahí ya vamos bien. Lo que hay que perder es el miedo. Porque son las dos fuerzas, el amor y el miedo. El miedo a amar incondicionalmente para que te puedan hacer daño. Cuando pierdes el miedo, es lo que tú decías. El día a día, el de buenos días, el no perder el norte, aunque otro lo haya perdido, hasta que tú veas que esa vibración al final cambia también a esa persona. Y es nuestros propios pensamientos, nuestra propia forma de ser, que tenemos que limpiarnos de toda esa cultura podrida que nos han metido dentro, que repito que eso es el gran problema que tenemos, las circunstancias de nuestras familias que nos rodean y las circunstancias de nuestras amistades que están contaminadas igual que nosotros y que es muy difícil poder hacer entender que es así, pero sí con tu actitud y con vídeos y con libros y con todo lo que las armas que podamos tener en nuestras manos y perder el miedo.
Cuando perdemos el miedo, entramos a empezar a entrar en ese amor incondicional. Que el amor incondicional es muy difícil de aprender porque venimos del otro lado, venimos del lado denso. Y entonces sí que es muy difícil porque a veces cuando todos nosotros que estamos en este mundo, cuando haces cosas con amor incondicional, a veces no es entendido hasta por las propias personas que están a tu lado o hasta la propia persona que a lo mejor tú estás ayudando, porque todavía vive en ese... Se le ha cortado, qué pena. Ay, lo siento mucho. A ver, ¿me escucháis ahora? Espera, que la señal se va. No sé si me escucháis ahora, porque estoy viendo las rayitas, ¿sí? Bueno, pues eso, que el amor incondicional, aunque no se ha entendido, hay que seguir practicándolo, porque es lo que nos va a dar el valor para dar ese salto cuántico. Yo creo que está ahí, el error está en cada uno de nosotros. Igual que antes he dicho que somos dioses, también el demonio vive dentro de nosotros, ¿vale? Y entonces a partir de ahí tenemos que sacar ese demonio que llevamos todos, que lo llevamos todos, que decir, no, aquí no hay ningún santo, aquí todos tenemos las dos polaridades. Lo que hay que es, como decías tú, llegar al centro, ¿vale? E iluminar o buscar ese camino de entendimiento para llegar a la fuente, que llamáramos Dios en genérico, pero ese Dios es todo lo que existe y nosotros somos parte de ese Dios. Por lo tanto, tenemos que llegar a esa esencia desde nuestra posición de seres humanos que hemos sido manipulados inconscientemente, digámoslo así, por nuestras religiones, por nuestras familias y por la historia que hemos tenido que vivir. Cuando te ocurren cosas como a nosotros nos han ocurrido, es cuando descubres a veces a través del dolor o del sufrimiento, es cuando empiezas a despertar. No se despierta de vivir, ¿cómo lo diríamos?, sin penurias o sin penas. Tienes que pasar muchas cosas para descubrir la verdadera esencia o la verdadera riqueza que tiene el ser humano. Y esa es lo que diría yo. Que hoy la ciencia está demostrando que es así, que nuestros propios pensamientos pueden cambiar nuestra realidad. Y como decía Sol, y ayer hablábamos tú y yo, solo que haya un grupo X de humanos que despierten, automáticamente es como un interruptor que hace que todas las demás almas se iluminen de golpe. Y ese es el miedo que tienen estas entidades, digamos, oscuras, que nos han dominado, de que despertemos una cantidad suficiente para iluminar al resto, que también de repente se ilumina y saquemos todos nuestros dones, que todos tenemos los mismos dones, que aquí no hay ninguno que sea más que otro. Lo que tenemos es que sacarlo de dentro. Y esa es mi opinión y creo que tiene que ir por ahí. Además, yo sí que soy optimista que más despiertos, eso no es ego, pero eso es una realidad, ¿verdad? Unos tienen aquí más despiertos unos dones, otros dones, otros dones. Claro. Y hay gente... Su ser, por su función que tenga que hacer, ¿vale? Porque la gente dice, pues si yo no tengo ese don, no. Es que los tendremos conforme vayamos evolucionando, ¿vale? Para que lo entienda la gente, porque si no muchas veces... Yo pongo un ejemplo de un médico de aquí del Hospital Clínico de Barcelona, donde él dice que va personas que no son médicos, ni mucho menos, y ponen las manos a enfermos y les curan donde la medicina tradicional no llega. Y este doctor pues da conferencias a otros médicos explicando que hay otro tipo de arreglar las enfermedades que son psicosomáticas de todos nosotros, porque en el fondo son psicosomáticas, pues que se llega, claro, esa gente tiene despierto esa cualidad que todos tenemos, pero que no somos capaces de hacerlo. Yo, por ejemplo, no soy capaz de curar a nadie, pero hay personas que sí que ya han despertado mucho más, están mucho más evolucionadas, que, por cierto, normalmente son personas no conocidas, porque no les interesa tampoco que sean ser conocidas, simplemente hacen el deber, que todos tenemos el deber de llegar a conseguir, que es mirar el bien del prójimo, porque el prójimo también rebota ese bien y nos viene para nosotros. Cuando ese ego de solo yo desaparezca y miremos por lo que hay delante de nosotros, eso también, esa onda también vendrá para nosotros y nos iluminará y nos enriquecerá más a todos. Entonces, yo siempre digo que el fundamento está entre el amor incondicional y el miedo a ese amor incondicional. El miedo al amor incondicional. Claro, es que esa es la verdadera doble cara, es decir, decimos que el otro lado del miedo es el odio, del amor es el odio, no, perdona, en el odio también hay amor.
O la indiferencia, tú llegas a la indiferencia después de haber sufrido, después de una serie de situaciones. La verdadera otra cara del miedo es del amor. El amor. O sea, es que son las dos caras. Es lo que te impide llegar al amor incondicional, el miedo, ¿no? Fijaros, yo como profesora que soy, que llevo ya muchos años dando clases, esto me ha pasado mucho en los grupos, ¿no? En los grupos, los que eran de terapias, que son de tú tienes que conectar energéticamente con el otro, ¿no? Y tus energías y las otras, pues a ver si encajan o no. Y entonces es curioso que en algunos de estos grupos habría siempre alguien que me venía y me decía, oye, por favor, cuando nos pongas por parejas, por favor no me pongas con esa persona, porque es que tiene una energía malísima, viene siempre con un montón de historias y es que me hace pasarlo fatal. Y claro, siempre le preguntaba lo mismo, ¿y con lo que me estás diciendo tú te crees que eres tú la que está bien? No, se me quedan, porque yo siempre digo las cosas muy claritas, ¿vale? Digo, y claro, ya, y me lo decía aparte, entonces yo lo decía en alto, además. Te decía, a ver, corazón, tú hoy practicas conmigo y tú, que no estás muy allá hoy, practica con ella. Claro, se quedaban hecho polvo, ¿no? Entonces luego le decía, digo, vamos a ver, si yo soy capaz de llevarme bien con todos vosotros, de poder hacer los trabajos con todos vosotros, de hacer un intercambio energético, os permito que me pongáis manos, que tal, que cual, sí, y no me hace daño y no me afecta, ¿por qué vosotros no sois capaces? ¿Dónde está el punto? ¿Soy yo la que está mal? Porque puedo estar al lado de esta persona, o porque puedo trabajar con ella, o porque su energía no me dañe, o porque no me irrita, o porque, yo qué sé, como viene ofuscado tal y que cual, no me contagia su estado, sino intento ver de qué manera resolver. ¿Soy yo la que está mal? ¿O sois vosotros que no sois capaces de superar vuestros propios miedos y vuestro propio ego de posición, qué bien, qué buena soy, qué maravillosa, y aquel es el que está mal porque trae, porque lleva, porque a mí me revuelve? Perdona, si alguien te revuelve, tú no estás bien. Si estuvieras bien, no te revolvería. Podrías ayudarle y podrías saltar ese momento puntual y ver si realmente esa persona lo hace por maldad o porque está pasándolo muy mal. Pero no hacemos eso. Nos quedamos en esa incomodidad, esa máscara siempre desde nuestra posición muy egoica de yo es que estoy muy bien y estoy muy bien en la luz. Aquel está mal. Perdona, eso ya me está diciendo que tú no estás en la luz. Claro. No. Eso se da mucho, ¿eh? Sí. Yo lo veo un montón. Pero eso es la sociedad en la que hemos nacido, que nos ha enseñado a ser así. Porque además ya es que en las escuelas, en casa, desde que nacemos, te dicen qué guapo, qué guapa, que ya te están manipulando, te están diciendo que es guapo, que es feo. Una cosa es eso y otra cosa es estar en la luz. Cuando despiertas o estás en este camino de la espiritualidad, del amor, de la verdad. Oye, yo no me considero tan ñoña ni tan tonta, es que yo soy una ñoña o yo soy tonta. Porque vamos, yo considero que si estás en este camino es porque de corazón tienes un sentir y quieres un cambio y quieres hacer algo. Entonces, no entiendo a las personas que dicen estar en la luz y todo es ego. Pero Soraya, pero estamos en la luz y en la oscuridad a la vez. Es que somos dos partes de la misma moneda. Tenemos las dos caras. No solo somos la cara de la luz, o no somos el amor incondicional solo. Somos el amor incondicional más el miedo que tenemos. Somos las dos partes. Si decimos que solo somos seres que de la luz, o vamos mal, es que tenemos la luz y la sombra de esa luz. Hombre, la tenemos los dos. La sombra es la que más te enseña a dónde te posicionas y lo que eres. Eso está claro, y aquí está la polaridad. Y bueno, aparte, para mí es que vivimos en un mundo donde aquí reina el mal, ¿vale? Es lo que yo pienso. Yo no. Ese es el error. Yo no pienso que aquí lo que reine es el mal. Yo lo que pienso es que debido a que nosotros no somos capaces de superar nuestros miedos ante esas emociones y esas situaciones que se generan en este plano planeta, es por lo que realmente esa densidad energética es la que está en un estado de aparente dominancia, pero soy yo quien lo permito. Yo no creo que esté en un plano de mal. Yo no siento eso. Cuando voy a los sitios, cuando voy con la gente, cuando me muevo, me da igual en el ambiente en el que me mueva, yo no percibo eso. Tú vas a percibir con lo que vibras, Soraya. Tú puedes ir a un sitio, en un mismo sitio, mira, aquí ahora mismo está mi vibración más otras tantas vibraciones. Depende de con la que vibre, con eso voy a estar.
Te pongo un ejemplo muy fácil. Aquí en Madrid, vaya por Dios, ahora se me ha ido el nombre, por Dios, donde murió tanta gente en la guerra, que está un Cristo así en el Valle de... Los Caídos. ¿El Valle de los Caídos? No. Bueno, ahora me vendrá el nombre, pero a lo que voy. Es un lugar donde en la guerra hubo muchísimo daño, mucho dolor, y hay una densidad brutal, inclusive hay mucha gente que es llegar allí, ponerse a llorar y ponerse, vamos, fatal, y no poder soportarlo, ¿vale? Y es curioso que en ese mismo lugar, yo conozco una mujer, terapeuta, que hace que a raíz de que a ella le vino un mensaje de que era un lugar donde se iba a abrir un canal de sanación, se están haciendo verdaderas sanaciones, pero verdaderas sanaciones. En el Valle de los Ángeles, en el este de Los Ángeles, el Cerro de Los Ángeles, en el Cerro de Los Ángeles. Exacto, ya me vino, es que yo con las palabras y veces que tengo lapsus. Entonces, hay personas que cuando van allí para nada vibran en ese dolor y en esa densidad. Yo de hecho cuando voy allí no me entero de esa parte, me entero de la otra. ¿Por qué? Pero es que no me has entendido, vamos a ver, yo siempre digo que es de donde mires el prisma, vale, quizás me he expresado mal. Yo, evidentemente, si vibro en ese amor y comulgo con ese amor y amo todo lo que me rodea, vale, pues amo todo lo que me rodea, pues yo estoy feliz en ese amor, pero yo Sol, tampoco me quiero poner una venda de happy, todo tal. Yo, por ejemplo, que vale, que yo sé, espera que me exprese, yo sé que decimos, y es verdad, que en lo que creas le estás dando fuerza, lo que veas le das fuerza, que el pensamiento crea las realidades, las acciones, la voluntad, todo, que yo eso lo sé, pero vamos a ver, estamos en un mundo muy denso, muy material, ¿no? Tú ves los telediarios, yo no lo sé, yo veo los telediarios, hay muchas guerras, hay muchas manipulaciones, hay mucho engaño, hay alteraciones hasta en el alimento, alteraciones en la pasta de dientes, alteraciones en todo. Esa es mi definición de que realmente no somos libres, no somos nosotros, no se nos enseña lo que somos nosotros, ni se enseña realmente todo lo que, con todo lo que convivimos. Por eso digo yo, es que este mundo es el mal, porque es que mires por donde mires está alterado, mires por donde mires está manipulado, mires por donde mires hay un interés de poder económico, social, de todo. Los 4 pilares que gobiernan este mundo, ya no sé si son los 4 géneros del apocalipsis o qué será, pero vamos a ver, la economía, la iglesia, todo lo que miras está, para mí, como no tendría que estar. Entonces, no puedo decir que vivo en un mundo, en un planeta happy. Es que yo no he dicho eso, es que no me has entendido, yo no he dicho eso. No, yo no he dicho eso, vamos a ver. Yo he dicho que en lo que tú vibres, lo que no quiere decir que tú no tengas claro la realidad en la que todas las realidades que existen en este plano planeta, cuidado, son muchas las realidades que hay. ¿Qué es lo que pasa? Que solamente nos focalizamos en la realidad más densa. Perdona, hay otras realidades. ¿Por qué no vibras también en ellas y cada vez le vas dando más fuerza para que esas otras realidades mucho más sutiles, luminosas, etcétera, vayan poco a poco barriendo a las densas? Pero es que nos seguimos ofuscando en que la única realidad de este planeta o la realidad más grande es la densa. Yo no estoy de acuerdo. Hay tanta bondad ya en este planeta, hay tanta luz, hay tanta dulzura, hay tanto amor, hay tanta historia y no le damos valor. Precisamente por eso es por lo que sigue sin esa parte coger más poder. Aquí coge poder a lo que tú le des el poder. Por eso decía lo de la masa crítica. Yo tengo los pies muy en la tierra y yo te aseguro que voy por la calle y no me callo ni media. O sea, a mí uno me hace algo y se lo digo y me pongo en mi sitio y planto la situación. Pero es cierto que entiendo que eso es puntual y yo no digo que es que no, es que eso es lo que domina. No, perdona, ese señor se la cruza al cable o esa señora y puntualmente ha pasado eso. Pero me voy fijando en otras cuestiones también. Luego, por ejemplo, cantan los pájaros y a mí me da una energía tan positiva que toda la zona se me ha positivado. Es decir, es ir buscando la manera de poder ir encajando todas estas piezas, que no es fácil. Los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. Es la única manera que tenemos de realmente poder vivir en este planeta de una manera equilibrada, centrada, sin miedos y sin dejarnos arrastrar por esa densidad. Porque
queramos o no. En esa densidad hay luz, insisto. Solo tenemos que detonarla, irle dando fuerza a esa luz para que poco a poco vaya barriendo al otro. Pues igual que nosotros, tenemos una sombra, como bien dice Manuel, y hay que dar la luz. Igual que a los seres del bajo astral, igual que a las entidades oscuras, igual que a las razas. Pero vuelvo a lo mismo, ¿cómo pretendo cambiar algo si yo vibro en ese algo? Y tú no cambias. Solamente a través del miedo ya estoy vibrando en el algo. O sea, es como... No, está claro. Está claro. Sol, una pregunta muy directa. ¿Crees en Dios? ¿Sí? ¿En un único Dios, creador de todo? ¿Mm? ¿Quién Sí. es ese Dios? Ahí está el tema. Buena pregunta. Ya te lo he dicho, pero voy. Bien, buena pregunta. A ver, creo en Dios. ¿A qué llamamos? Claro, cuando nos basamos en lo que el humano llama Dios, pues nos estaríamos refiriendo a esos dioses creadores que para mí son dioses menores, que en realidad no son dioses, son extraterrestres. Pero bueno, no quiero entrar en esa dinámica, ¿vale? Yo lo que creo en ese principio, a lo que yo llamo Dios, es a ese principio. Para mí Dios es como el creador de todo. Y no estoy hablando de una raza, estoy hablando del principio del cual todos hemos ido saliendo. Es decir, nosotros somos una parte de ese principio. Nos podemos imaginar una gran burbuja de luz dorada, ¿vale? Nos imaginamos la burbuja, principio Dios, y esa burbuja se van liberando partes, ¿no? Como gotitas, y esas gotitas somos nosotros. ¿Cómo no voy a creer en un Dios si parte de ese Dios soy yo? Es que es de absurdo no creer en un Dios. Pero claro, en esa realidad primaria, que ahora en la New Age, por no llamarle Dios, lo llaman fuente primaria, primordial, padre, madre, creador, yo que sé, llámale como te dé la gana. Dios, por Dios, es mucho más fácil, o sea, no me complico. Eso para mí es Dios, ¿no? Del cual yo me desprendí en su momento y pude, yo mi conciencia de luz, y de ella luego se desprendió mi alma, que es la que está en mi cuerpo, y va evolucionando vida tras vida, ¿no? Eso es lo que para mí, por lo tanto, claro, y mi único fin es poder estar ya fusionada para poder retornar a mi casa. Mi casa es ese principio. Ahora, yo no creo en dioses menores, ni considero que esos dioses menores sean más que yo. Y no es un tema de ego, es un tema de realidad, porque a lo que consideramos dioses no son más que seres de otras razas. Y que, como es Yahvé, por ejemplo, la verdad es que, mira, creo que vibro un poquito más alto que él, no sé si es ego o no, pero me da la sensación. Entonces, claro, bueno, eso es. No sé si quieres añadir tú algo, Manuel, o... La definición que ha hecho ella es la que te decía yo ayer, de que somos una gota en el mar, y ese mar es Dios, y nosotros somos parte de ese Dios, somos esa gota que nos teníamos que elevar para vernos como el mar que somos, como el Dios que somos. Muy bien. Yo estoy contigo, Sol. Yo evidentemente, yo no sé si, yo espero y deseo y creo y sé que ahora ya somos muchas las personas que sentimos a ese Dios, Padre, o como se le quiera llamar, que es bondad. Si la sientes, si tú sientes a ese Padre, cuando tú vas a la iglesia o lees según qué textos, ¿no? Dices, jodín, es que mi Padre, mi Dios, el que yo siento dentro de mí es puro amor, es puro... te da tu libertad para que tú como ser te hagas, ¿me entiendes? Te da todo. Entonces, claro, haya hecho mucho daño en la iglesia, pero hay muchas personas que... Yo me crié en una cristiana católica, ¿vale? Y yo siempre a colegio de monjas y tal, entonces... Muchas veces yo ya de pequeña, ¿no? A los curas cuando me decían que me confesionaban, yo les decía, ¿que me vas a confesar tú? ¿Por qué me vas a confesar? Si eres tú mejor que yo. Tenía 8 años, ¿vale? Pero yo ya no entendía, no me cuadraban las cosas. Pero claro, te van criando, pues vas aportando. Nunca he comulgado 100%. Pero yo no quiero que la gente que sigue una creencia, no le quiero echar todo por el esto, ¿no? Sino darle una explicación quizás para que no se preocupen, que se queden con lo bueno, que se queden con la esencia, porque están viendo vídeos en los que si el Papa lleva el crucifijo invertido, si nos ocultan cosas, si hay aquí un poder oculto y toda esta historia, y la gente se está perdiendo porque entonces yo aquí le estoy rezando. Yo a lo mejor también hice algo mal porque grabé un vídeo en el que contaba que en la puerta del Vaticano eran todo caras demoníacas y que en San Pedro los patas son garras con unas uñas y unas zarpas increíbles. Entonces dije yo, es que la gente no ve eso, pero claro,
ojo, yo no puedo tirar por tierra a todo el conjunto. Yo siempre digo, hay que creer en la persona, en su fin, en su intención y en lo que hace, ¿no? Y dentro de todos los sitios hay unos más buenos, otros menos buenos, unos con una intención, una voluntad y otros con otra intención o voluntad. A ver qué me dices, Sol. Mira, vamos a ver. Lo primero que quería puntualizar un poquito... Uy, se me está dirigiendo el sonido ahora. Es que ahora hay un poquito de mala conexión y Manuel, que lo haremos un poco... Si se quitan los sonidos vuestros, a lo mejor ya no se rebota el mío. No lo sé, vamos a ver. Sí. ¿Cerrar el micro? A ver, ahora no se rebota mi sonido, ahora se oye perfecto. Vale, entonces lo que decía, primero, solo puntualizar esto, ¿no? Cuando nosotros decimos Dios, ¿por qué decimos Padre? Si es neutro, no es ni padre ni madre, es la neutralidad, es el conjunto. Es que no, que has cerrado el micro, ahora no te oigo, Soraya. ¿Sabes lo que pasa, Sol? Perdona, que yo desde muy pequeñita, desde los 4 años, yo ya me veía hablándole al padre y siempre lo he llamado padre. Yo sé Sí, que no. energía, pero es que yo siempre lo he sentido como padre, entonces ya me he quedado con ese nombre. ¿Vale? No, sí, lo entiendo, pero quiero que quede claro que no es ni padre ni madre. El concepto de padre, precisamente, y sobre todo los que le llaman padre, es por esa necesidad de protección, porque nosotros nos sentimos pequeñitos ante ese gran ser y para nosotros protege más a nivel mundo un padre que una madre. Pero en realidad quien crea es la madre y quien pone la esencia es el padre, por lo tanto ahí estaría la unidad del principio. Eso es lo primero. Lo segundo, es cierto que nosotros tenemos el concepto también desde un plano muy mental, muy intelectivo de lo que es Dios o de lo que es ese principio. Y porque también nos han inculcado no solo a nivel religioso, sino a nivel metafísico y hermético, el concepto de que el principio era mente y la mente creó. La mente nunca puede crear porque es dual. Y de hecho, esto viene de lo que es, del Kybalión. Y el Kybalión, en realidad, no tiene nada que ver y no fue creado por Hermes y no viene de la época hermética. El Kybalión fue creado por unos teósofos, tres componentes de la escuela teosófica, que lo copiaron del libro del arte de la guerra de Oriente. Fijaros si está trastocado todo, ¿eh? Pero claro, hay que investigar y saber. Bien, y de ahí viene la ley de causa-efecto, la ley del género, de polaridad, Y ahí nos dicen que el principio era mente. No, señores, el principio era amor, que es lo único que es unitario. El amor, en el amor no hay dualidad, el amor es uno, es la mónada, es el principio. Y ese amor, por pura pulsión, amor a sí mismo, y esa pulsión de agrandarse, de experimentar, entonces le vino la idea de cómo hacerlo. Pero si tú no pulsas, si no hay algo que te sale de dentro, a ti no te viene una idea. Es que es así de sencillo. Entonces el principio es amor, y ese amor es el todo. Padre, madre, neutro, ¿vale? Bien, las religiones. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Hace muchos años, cuando empecé en esto, leí un libro que se llamaba Señor Dios, soy Ana. Este libro lo escribió un inglés, se llama Fine, F-Y-N-N. Y era este señor, y además dice que es una historia real. Bueno, este señor se encontró a una niña de 3 añitos abandonada en la calle, toda sucia, andrajosa, hecha polvo. Le dio tanta penita que se la llevó a su casa. Como nadie la reclamó, se la quedó como si fuera su hija. Esta niña, su única obsesión era buscar a Dios, en todo, en todo. Me da igual que fuera verdad o no, el libro es tan bonito y me aclaró tanto que para mí realmente tiene realidad, ¿no? Y esta niña una vez entró en el despacho de él y él tenía encima de la mesa un poliedro, era como una pirámide de muchas caritas, y entonces entraba una luz por la ventana que daba en el prisma, y entonces la niña vio que por cada carita salía un color. Y se quedó mirando para acá y para allá y curioseando como una niña de 3 añitos. Y ya sale corriendo y le dice a este hombre, dice, Fine, ya sé quién es Dios y ya sé por qué son las religiones. Y le dijo el otro, va, pues a ver, ¿por dónde me sale? Y dice, mira, Dios es ese rayo, esa luz que entra por la ventana. Todo. Y dice, y las religiones son cada lucecita, cada colorcito de cada carita del prisma. Es decir, la luz, la espiritualidad, Dios, lo es todo. Luego cada cultura, cada tradición, o lo que es lo mismo, cada religión, interpreta ese todo dependiendo de eso, sus culturas, sus creencias, sus miedos, sus costumbres. Eso es una religión.
¿vale? En realidad es cultura, no es plenamente espiritualidad, pero sí tiene parte de lo que representa ese todo. La religión que ha llegado a nosotros no es el cristianismo, es el catolicismo. Cristianismo es otra cosa. El catolicismo no la creó Jesús, la creó Constantino, ¿vale? En el Concilio de Nicea. Cuando, debido a todo el mogollón que había de diferentes grupos, seguidores de Jesús, seguidores de tal, de cual, de no sé qué, judíos, etcétera, dijo, estos de locos, y vamos a crear una unidad. Y entonces eligió el Evangelio de Juan, el de Mateo, el de Lucas y el de Marcos. Y dijo, vamos a hacer aquí el pupurri y vamos a formar el Nuevo Testamento y luego el Apocalipsis. Y lo demás lo desechamos. Y ellos eligieron ¿qué? Aquello que menos agredía a la creencia del tiempo. Por supuesto no podían poner nada que realmente fuera en contra de una línea judía, porque entonces todavía lo ponían peor, y entonces eligieron de todas las experiencias, vivencias de Jesús, aquello que fuera menos liado, y además, por supuesto, ¿qué se hizo Constantino? Él se erigió el vocal de Dios, ¿no? Y eso está en la historia, no lo estoy contando porque me lo estoy inventando. Y entonces se creó la religión católica, que dicen que está el Vaticano sobre la... ¿cómo se dice? Sobre la tumba de Pedro. Si Pedro nunca llegó a Roma, y eso está demostrado también históricamente, que no llegó a Roma Pedro, por Dios. Está todo basado en mentiras. Y luego dices tú lo de las zarpas y todo esto. Vamos a ver, ¿no entendemos que la simbología forma parte de lo esotérico con ese, que es lo oculto, de cualquier filosofía, creencia, rito, religión, etcétera? Es como en las catedrales, ¿no? Están ahí los bichitos, esos feos que están mirando y vigilantes, ¿para qué? Para guardar el templo. Claro, eso se ve como que el templo ese es negativo y está creado por los draconianos, reptilianos, no sé qué, y esos son sus vigilantes. Ah, qué chorrada. A ver, lo ponían sencillamente para que dieran miedo. Dice, ya, pero los malos, ya, pero ellos ponían ese tipo de simbología como una manera de decir, somos los guardianes que estamos en la frontera entre el bien, que es el templo, y el mal, que es lo de fuera. El guardián tiene que tener cara fea para asustar a todo aquel que realmente no entienda lo que representan verdaderamente en esencia, que no es más que una máscara fea, para que puedan entrar en el templo. Es decir, si tú superas tus máscaras, si tú superas tus miedos, tus maldades, tu sombra, que es lo que representa el bichito, entra en el templo, entra en tu interior. Eso es la catedral y eso es Notre Dame. Y otra cosa, las Notre Dame, catedrales Notre Dame, no son a la Virgen María, mujer que nunca siguió a Jesús y no tenía ni idea de lo que Jesús, eran María Magdalena, miedo de la iglesia que la retiró y, o sea, todo es una especie de... ¿Vale? Pero esto es lo que representan esos bichitos feos, esa simbología, lo del Papa con el bastón. Vale. Me choca mucho con esas garras. El sonido. Sonido, Soraya. Perdón. Ya. A mí, que sí, ahí tienes toda la razón, que me digas en la puerta o las gárgolas arriba y todo eso, pero San Pedro, que es el que representa en el Vaticano, que es la figura más así, que va la gente, pero es que lo bueno es que la gente no se fija en que tiene de pies unas garras con unas uñas impresionantes, ¿no? La gente no sé si lo ve, yo he visto y yo no creo que la gente se dé cuenta. Ahí sí me choca que San Pedro lleve esas garras. Bueno, ¿y quién dice que es San Pedro? Bueno, el Vaticano. Ah, claro. Volvemos a lo de siempre. ¿Qué simbología le ponen al San Pedro? Al Pedro, que no son sanes. El san es un concepto también religioso. Ni son sanes, ni son ángeles, ni arcángeles, ni nada parecido. Esa cosa es una mentira porque dicen que es el creador de la iglesia y realmente yo creo que fue María Magdalena la defensora o realmente la que desvelaba la verdadera iglesia, a lo que entendemos por iglesia, ¿no? No San Pedro ni todo esto. A ver, Pedro nunca llegó a Roma, eso lo primero, ¿vale? Jesús nunca creó una religión. Él dio un mensaje porque él era un iniciado que estudió tanto en Egipto como en la India, como en otras escuelas, los esenios, etc. Y Magdalena, que era su gemela, fue la que recogió todo eso y luego lo pasó como fue, claro, cuando supuestamente, que no murió en la cruz, supuestamente murió en la cruz, ella tuvo que salir de allí. ¿Por qué? Porque hasta los propios apóstoles, seguidores de Jesús, como era Pedro, no la podían soportar por puros celos. Qué horror, ¿verdad?, que estuvieran en ese nivel, pero estaban. Y ella fue la que recogió ese mensaje junto con los hijos y se fue al sur de Francia. Vale, eso está así, pero como digo, ¿qué pasa? Que como en ese tiempo había tanto follón, es por lo que Constantino, que fue el creador realmente de la iglesia,
Y el creador y el que instauró toda la normativa de papado, etcétera, etcétera, pues fue el que se creó, se eligió el Mesías, esa segunda venida del Mesías, o sea, ese Mesías que fue el que creó la religión. Pero Jesús no era su fin. Bueno, ¿y qué mensaje le dices a las personas que han estado toda la vida yendo a la iglesia o que se sienten mal, o ahora están en una tribulación, que no saben qué hacer, qué creer, que ahora han escuchado vídeos que dicen que esto no es tan malo, esto no es tan bueno? Que ya sabemos lo que hemos hablado, pero danos un mensaje claro para las personas, que Manuel, y luego nos lo das. A ver, yo no soy de romper, o sea, a pesar de decir, y digo lo que digo, porque eso es lo que creo, ¿vale? Pero yo no soy de romper situaciones. Es decir, como he explicado antes, en ese prisma, en esos colores, es una parte de ver esa espiritualidad, ¿no? A ver, la historia no es en sí qué misión tiene la religión, sino cómo tú la vives. Es decir, a ti el estar en una religión católica, musulmana, judía, mazdeísta, budista no es religión, es filosofía, pero bueno, se considera como cualquier tipo de estas creencias, como el vudú, la santería, etcétera, que también son religiones. A ti eso te hace mal en el sentido de que, no sé, te aparta del concepto de bondad, de amor, de unión, de compasión, de lo que sea. Si no te aparta, no pasa nada. Si la historia en realidad es qué es lo que hay en nuestro interior. Yo no soy partidaria de religiones en el sentido porque disgregan y separan, pero sería muy bonito que estuviéramos todos por encima de esas parcelitas, ¿no? Y aunque tú pertenezcas a un catolicismo o a un islamismo o a un budismo o lo que sea, pero que entiendas que el humano está por encima de todas esas etiquetas y que lo único importante es ese corazón y esa unidad entre todos. Si piensas así, no pasa nada porque vayas a una iglesia y vayas a una misa. Si eso en ese momento lo necesitas porque te conecta con ese Dios, pero qué tontería. ¿Por qué estamos siempre, vuelvo a lo mismo, el dichoso miedo? Si nosotros estamos por encima de todo eso, vamos a conectar con Dios en una iglesia, en una pagoda o en el medio del campo. O sea, es como que... Claro, pero lo más importante es entender que qué es lo que te guía, el corazón u otra historia. Tus intenciones, tu voluntad y lo que sientes y lo que haces. Es que es el mismo mensaje que estamos dando en todos los vídeos de Mar. Al final todos pensamos igual. Y es lo que me encanta. ¿Y tú, Manuel, quieres añadir algo? Nada, es que no hay nada que añadir porque es lo que hay. Es decir, sería repetir otra vez lo mismo y no. Cada uno tiene que buscar a su Dios en su interior. Sea de la religión que sea, si le va bien, pues le funciona, pues perfecto, porque es una herramienta. Pero cualquiera puede coger cualquier tipo de herramienta. Si a ti te va bien por la religión, como otro puede mirar las estrellas o simplemente viendo al vecino o saliendo a la calle haciendo mil historias. Hay que encontrarlo dentro de ti y sacar ese miedo que llevamos todos dentro incrustado y pasar al amor incondicional. Y cuando es incondicional es incondicional. De todos. Es que no hay más que hablar. Aquí no hay religión ninguna, pues se desaparecen. Es que si llegamos a ese punto, las religiones no tienen ningún sentido. Lo que habrá es una espiritualidad, una conexión con la divinidad. Y cuando tú te conectas con la divinidad, ¿para qué necesitas nada si ya estás conectado con la divinidad? Entonces las religiones todas han dicho una parte de la verdad, pero no han dicho la verdad. Se han escondido la parte más importante, que es busca a Dios en tu interior. Y ellos nos han puesto, pues esos catedrales para que vayas a buscarlas y simbologías propias para que tú no pensaras que ese Dios lo llevas tú incrustado dentro, sino tenías que ir a buscarlo fuera. Y ese es el gran error de la humanidad, que hemos buscado fuera lo que llevamos dentro. Y ahí se acaba. Fijaros que en la antigüedad, en los lugares de iniciación, el concepto era justamente el contrario. Era de busca en tu interior donde tienes que tú eres ese Dios y despierta tu maestro interno, ¿no? Por ejemplo, no entendemos el politeísmo egipcio mismamente, ¿no? Que es el que yo más conozco. Para ellos, en las escuelas iniciáticas primarias, lo que decían es que cada dios representaba una parte del yo. Es decir, ellos no consideraban que fuera el dios o los dioses porque había que alabarlo y había que...
y no tenía nada que ver con el humano, no, todo lo contrario. Ellos tenían 42 dioses porque eran las 42 cualidades o 42 adjetivos que decían, ¿no? Que determinaban cómo era ese principio. Y esos 42 dioses, o esos 42 adjetivos, los tenía el humano. ¿Ellos qué es lo que hacían? Ayudaban a que ese iniciado pudiera conectar con lo que representaba cada uno de esos dioses para que lo identificase en su interior y lo pudiera desarrollar. De manera que al final, cuando se despertaba su maestro interno, identificaba dentro de sí esos 42 adjetivos, es decir, volvía a conectarse con esa fuente, ese principio. Para mí es eso. Pero no entendemos también este tipo de concepto iniciático porque lógicamente se ha perdido en el tiempo, ¿no? En la memoria, pero está ahí. Y yo pienso que es el camino al que tenemos que volver todos. Y espero que quede claro con estos vídeos y que la gente ya le quede claro, porque lo que yo estoy viendo, claro, también lo estoy diciendo, ¿no? Hay personas que de repente tienen una experiencia paranormal o un despertar rápido y empiezan a buscar en internet, dan con uno, dan con otro, y nosotros que tocamos todos los temas, que tan pronto nos vamos a las tablillas de tal, que nos vamos a René del Chato, que nos vamos a tal, la gente que lo ve y nos ve, se pierde un poco. Entonces, no, hay que entender, hay investigadores, hay personas que compartimos temas que nos gusta, porque es que nos gusta hablarlo, nos gusta investigar, o nos gusta debatir, o nos gusta ver a ver en qué no era así y tal, pero no os perdáis, una cosa es una cosa y otra cosa es vuestro camino interior, vuestra manera de ser y encontrar vuestra paz en vuestras intenciones, en vuestros actos, en vuestro día a día, y el dormir, haceros una introspección cada noche, ¿no? Un análisis, ¿cómo os sentís? Si vosotros os sentís bien con vuestros actos, pues vais por buen camino, si vosotros habéis hecho el amor, vais por buen camino. Entonces, no os perdáis, vamos a unirnos todo lo que hemos dicho y estamos diciendo todo el mundo, vibrar alto, apreciar los regalos que nos rodean, vivir en el amor, amarnos incondicionalmente, no prejuzguemos a los demás porque tienen su camino y si cometen cosas es por algo, ¿vale? Y así es como lo vamos a lograr y así es como seguro que lo vamos a estar aquí. No sé si queréis añadir algo más, chicos, porque nos hemos extendido un montón. Nada más, pues deciros que es un placer. Bueno, yo creo que ya te hemos robado mucho tiempo. No sé si quieres más adelante, porque yo ahora sí que sales de viaje, porque eres una mujer muy ocupada. Más adelante a tu vuelta, si quieres mandarnos un vídeo para Caballeros de Lis, ahora que te tengo fichada por todos los lados, te cojo y grabamos un vídeo para Caballeros de Lis. Es lo que hemos estado hablando, ¿no? Lo que te he dicho, es un proyecto y yo cuantos más esté con todos, nos unamos más, sobre todo entre nosotros, compañeros de camino, que vean que no hay rivalidades, que es que somos todos uno y que estamos todos para lo mismo, ¿no? Creo que es un proyecto muy bonito, así que nada, Manuel. Sí, dime. Gracias por todo, no te hemos dejado hablar mucho. No te preocupes. Ha sido un placer primero de todo escuchar a Sol, porque siempre es un sol escucharla. El nombre le va muy bien y además aclara muy bien las cosas y es que ha dicho la esencia, quiero decir. Lo que pasa es que son cada uno de nosotros, tenemos que interiorizarlo, que es muy bonito las palabras, pero luego se quedan a veces en eso, en palabras. Y el problema es hay que interiorizarlo en nuestro corazón y exportarlo al exterior desde nuestro interior. Y a partir de ahí nuestra realidad, esa tan cruda que tenemos hoy en día, pues cambiarla, que está cambiando, como dice ella, vamos viendo cambios y cada día más acelerados. Y yo creo que en este año tendremos grandes sorpresas. Eso es lo que espero para la humanidad, para todos nosotros y para los que vienen detrás de nosotros, porque les tenemos que dejar un mundo un poquito mejor que este. Y bueno, ha sido un placer estar con vosotras dos y ya está. Pedimos nosotros un besito a los dos y Sol, que tengas buen viaje y que seguiremos. Muchas gracias. Y cuando tú quieras, si tú ya a la vuelta me dices, yo en la última semana de marzo ya estoy aquí, o sea que cuando quieras después, bueno, pues hablamos y estaré encantada de volver a estar con vosotros sin ningún problema. Pues muchas gracias de corazón a los dos. Nos vemos pronto, chicos.